Hoy hemos convocado a uno de los intelectuales, grandes intelectuales de la Argentina, que se llama José Emilio Burucúa, que él es historiador del arte, crítico, escritor, tiene toda una obra escrita muy importante. El último libro es Civilización, Historia de un Concepto, del 2024, creo, sí, acá dice 2024, varios premios. Muchos premios, muchos galardones. ¿Cómo está, José Emilio? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Bien, y escuchábamos al presidente. Usted le ha reflexionado y ha escrito mucho sobre el estilo presidencial, que es tan particular, ¿no? Y cómo él trata siempre de sus conceptos de la batalla cultural. ¿Usted qué entiende por eso? Mire, creo que es un oxímoron eso, porque la cultura, si uno piensa la cultura como la gran herramienta de la humanización y la civilización, no es conciliable con batallas, porque la palabra batalla siempre trae consigo la idea de una violencia ejercida de una parte del colectivo contra otra. Entonces creo que yo evito eso de la batalla cultural. Son conflictos, son discusiones, polémicas, pero cuando eso se transforma realmente en una batalla, bueno, uno está abandonando los principios básicos de una cultura abierta y dispuesta a discutir con otros puntos de vista y que de ahí salga una síntesis constructiva, simplemente eso. Sí, yo recuerdo, en este momento me hizo usted asociar lo que decía con una frase de Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil, que él decía que la política siempre es una conversación, una conversa, dicen los brasileños, donde se trata de persuadir a los otros acerca de las propias ideas. Y en ese persuadir uno cambia y va cambiando y es como una búsqueda de consenso. Pero esa época de la política parece haber terminado, por lo menos en buena parte del mundo y en la Argentina también. Acá se trata como de imponer una idea, claro, ¿no? Es una desgracia, ¿no? Pero realmente sí, la época va en otro sentido, pero bueno, no por eso es que uno tiene que aceptar cuál es la deriva de las cosas y pues sobre todo cambiar las ideas básicas que uno tiene y que lo han guiado bien a lo largo de la vida. Yo tengo 80 años y hasta ahora esa idea que tengo de la cultura como un lugar quizá de diálogo, a veces duro, pero diálogo siempre, ¿no? Y de respeto hacia el otro con quien discutimos. Yo lamento que esté en su ocaso, que espero sea pasajero. Todo pasa. Todo pasa, efectivamente. Usted todo pasa. En Civilización, Historia de un Concepto, y yo recuerdo una gran entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia en Perfil, sí. Usted hablaba de la civilización y de las distintas etapas. Yo me permití robarle un concepto, pero lo cité, por lo tanto es lícito, para mi último libro, La Pax Menemista, que era la domesticación de los guerreros. Claro, exactamente. Que era la necesidad de la paz interior, ¿no? De terminar con las guerras. Pero claro, la batalla nos lleva a otro tipo de guerra, pero siempre es una alteración. Exactamente. ¿No? Es como si nosotros tuviéramos una vocación por la pelea, ¿no? Por el odio también, ¿no? Bueno, claro, eso es lo que los antiguos llamaban el agón, la lucha, el enfrentamiento. Sí, claro, pero hay enfrentamientos no violentos y otros que son realmente violentos. Pero entonces, si uno en el campo cultural piensa siempre en términos agonistas, no es bueno. No construye. No, porque no puede aceptar el punto de vista ajeno y eso mata la posibilidad de una sociedad pacífica. Claro. Ahora, hay que decir también que esto no nace con Milei. Por supuesto que no. El kirchnerismo era del otro lado también la misma vocación. Sí, ¿no? pero la señora de Kirchner no se caracterizaba por su tolerancia, ¿no? Respecto de las ideas ajenas. Así que, claro, esto es una cosa que es vieja en la historia argentina y que tiene periodos
que enardecen ese concepto de la batalla en todos los planos, inclusive en el plano cultural, y tiene otros periodos en que se busca un diálogo, podríamos decir, pacífico y receptivo, ¿no?, a las posiciones ajenas. Yo creo que la Argentina, por suerte, tuvo, después del 83 y hasta la crisis del 2001, que fue una crisis muy profunda, tuvo la suerte de que ese era el clima predominante. Se habían domesticado los guerreros. Totalmente. Domesticaron los guerreros. Y los guerreros eran bravos, tanto sí, los militares como los guerrilleros también. Por ¿no? supuesto, era muy, muy... Sí, nos habían hecho mucho daño. Sí. Claro, y entre Alfonsín y Menem, y bueno, lograron eso, ¿no? Sí, claro, y de la Rúa también iba en ese sentido, por supuesto. Ahora, después la cosa, Duhalde también intentó, digo yo, rearmar eso, y bueno, después parecía, los primeros años de Néstor Kirchner, parecía que iban en el mismo sentido, pero después la cosa, con el conflicto con el campo, descarriló, empezó a descarrilar, y después, bueno, ya fue. ¿Y es posible en una sociedad tan diversa que un sector se imponga sobre otro? Que sea provisorio, sí, claro. Nosotros bueno, por suerte, lo que pasó después del 2004, 2005, fue también, no fue definitivo. No, claro, hay alternancia. Claro, hay alternancia, y además el sistema tuvo recursos como para decir stop. Pero yo creo que, hablando del otro día, de Cardoso, hablábamos de Brasil, a veces uno ve Brasil, que estuve hace poco ahí en San Pablo, hay consensos básicos, más allá de que se pelean Lula y Bolsonaro, pero la política macroeconómica es más o menos la misma, sí. La élite cumple con su función, es decir, no se va a Uruguay para pagar menos impuestos personales, se queda ahí, manda. Uno ve que como que funciona. Acá es medio provisorio todo. Mire, Fernando Henrique fue un estadista superior, ¿no? Y él, yo creo que fue una bendición para el Brasil, ¿no? Como lo fue también Lula. Yo recuerdo que cuando en su segunda presidencia Fernando Henrique tuvo que hacer una conversación directa con Lula y lo invitó al Palacio de Planalto. Y le dijo, vení, porque acá el que sigue sos vos. O sea que era bien consciente de cuál iba a ser la evolución, y además había posibilidad de esta franqueza y de este diálogo. Bueno, eso sería bastante impensable, ¿no?, en la Argentina de hoy. Usted dice Fernando Enrique Cardoso, sociólogo. Fernando Enrique Cardoso, bueno, un intelectual de fuste, ¿no?, porque él fue uno de los promotores y fundadores de la teoría de la dependencia, que después mostró sus fallas y sus falencias, pero en su momento fue una teoría muy robusta y muy bien fundamentada. Después los excesos también llevaron a que fuera abandonada, y el propio Fernando Henrique. ¿Qué decía él? Y la vieja teoría de la dependencia, que explicaba todo el fenómeno latinoamericano a partir de la dependencia económica de Latinoamérica respecto de las grandes potencias centrales, de las grandes potencias industriales, los viejos países coloniales, Inglaterra, Francia, y el llamado neocolonialismo de los norteamericanos. Claro, después él asume la presidencia. Cuando asume la presidencia, dicen los periodistas que lo escucharon que él dijo: olviden todo lo que escribí. Claro. Él después lo negaba, ¿no? Dice, no, eso nunca ocurrió. Bueno. Pero creo que debe haber ocurrido, porque él tenía, o tiene todavía, aunque está muy enfermo, tiene un gran sentido del humor. Sí, claro. Entonces es posible que haya dicho, no, es que olviden todo lo que escribí. Es posible, ¿no? Sí, pero bueno, era una butad, ¿no? También. Era así. Sí. Ahora hay Lula, después Bolsonaro, y ahora hay una competencia fuerte entre el hijo de Bolsonaro y Lula. Se va a dirimir ahora en octubre. Es una elección muy importante para nosotros también, ¿no? Sí. Pues
Nosotros acá estamos luchando a brazo partido en esa, digo nosotros, Milei está luchando a brazo partido en esa compulsa electoral, porque ahora los líderes no es como antes que no se metían o no se metían ostensiblemente en los procesos electorales de otro país. Ahora sí. Claro, bueno, eso es una de las taras, ¿no es cierto?, por las que estamos atravesando. También en el caso de Brasil hay que decir que Bolsonaro no fue Fernando Henrique, ¿no? No, claro. Es decir, allí el centro derecha, llamémoslo de alguna forma, pero es más bien solo centro, está representado por Fernando Henrique. Claro. En cambio, Bolsonaro significa otra cosa distinta, me parece. Sí, es la extrema derecha. Es como Milei también, ¿no? Sí, claro, sí. Porque Milei sí. Es derecha, pero es más que de derecha, digamos. Sí. Me parece a mí, y él lo asume así, está muy bien, y es un sector importante. Y ahora le toca gobernar. Pero usted escribió hace poco un artículo en La Nación donde decía que el gran estadista, en resumen, el concepto, no sé, ahora le voy a preguntar, es el que puede asumir dos valores fundamentales. Uno la libertad y otro la igualdad. Así es. Pero acá los tenemos separados. Los peronistas hablan de igualdad y se olvidan de la libertad, y los libertarios hablan de la libertad y se olvidan de la igualdad. ¿Y eso? Bueno, mire, el famoso lema de la Revolución Francesa tenía 3 patas, ¿no? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, siempre fue muy difícil concretar en políticas la fraternidad, siempre. Y la libertad y la igualdad siempre, también conciliarlas siempre significa un problema. Desde que apareció la consigna libertad, igualdad, fraternidad, que es con la Revolución Francesa, también la Revolución Francesa tuvo 2 periodos. Un periodo de creación de las instituciones que garantizaban y consolidaban la libertad, y después la traición de la libertad por un afán de igualdad que sobrepasó o superó todos los límites, ¿no? Y ahora, nunca la fraternidad pudo sistematizarse, podríamos decir, en el mundo laico, sobre todo, ¿no? En un mundo que rechazaba como garantía de las formas de vida el vínculo religioso, que eso es lo que se llamó la secularización, ¿no? Del siglo XIX y XX. Entonces, alcanzar la fraternidad en sociedades secularizadas es muy complicado, muy complicado. En general son las sociedades que atravesaron grandes traumas, grandes crisis. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Pero llamativamente siempre lo han alcanzado, ¿no? Y hay sociedades que son muy equilibradas y donde creo que hay una convergencia de la libertad y la igualdad precisamente por la solidaridad. Hoy fraternidad se dice de otras maneras, ¿no? Solidaridad o... Sí. Pero yo volvería a la palabra, ¿no? Porque precisamente las conexiones que la palabra puede tener con el sentimiento religioso son importantes. Porque la religión es importante. Sí, nosotros pensamos en el siglo XX que ya era descartable, pero hubo un gran intelectual del siglo XX que dijo: miren, jóvenes, si el siglo XXI será religioso o no será, que fue André Malraux, nada menos, que no era un hombre creyente. No, claro, la religión es muy importante para los pueblos y para las personas, ¿no? Claro, sí. Ahora viene el Papa en noviembre. Sí, me alegro mucho. Sí, me alegro. ¿Le gusta el Papa este? Sí, el anterior, y el anterior también. Yo soy católico, así que militante. Pero el anterior, claro, nos gustaba por muchas cosas, pero este es un Papa muy diplomático, pero al mismo tiempo es muy preciso en sus conceptos, ¿no? Sí, claro, bueno, es un gran filósofo, ¿no? Un gran conocedor de San Agustín. Usted sabe que Eco decía que San Agustín había sido la persona más inteligente de la historia, ¿no? Precisamente por la claridad con la que argumentaba. Bueno, claro, es el primero agustiniano, es norteamericano, es licenciado en ciencias matemáticas, es decir, es un perfil casi como que de laboratorio, ¿no? Y habla varias lenguas. Y habla bien. Priscila, estamos hablando con José Emilio Burucúa, un lujo que nos estamos dando, como dicen los
los locutores en estos momentos. Exacto. ¿Y qué dicen los mensajes? Exacto, sí, nuestros oyentes también dicen lo mismo que Lujo de Nota en el 11 55 77 11 92. Gabriela dice que Lujo de Nota, ¿no les parece que tanto el gobierno de ahora como el de antes manosean la historia según les conviene? Da bronca, lo digo sobre todo por las palabras que escuchábamos este lunes del presidente en el acto homenaje a San Martín. También Silvia dice, los escucho siempre con todo respeto, creo que ni el gobierno actual ni los anteriores tienen autoridad moral para hablar de San Martín y otros referentes. Acá no nos dejan el nombre, pero nos dicen qué opina de la falta de valor de la palabra hoy. El presidente Milei un día dice A, el otro día dice B, así no se puede construir un país. Y también me pregunto cómo le explicamos a los jóvenes que la palabra vale si ven al presidente contradecirse y también a los diputados venderse. Mensajes que llegan en el 11 55 77 11 92. Bueno, el valor de la palabra, ¿no? Y claro, mire, hay un dicho paradójico que fue nada menos que de Eugenio Ionesco, que se burlaba mucho de la, ¿cómo podríamos decir?, de la pomposidad de los discursos, pero tenía una frase absolutamente extraordinaria por lo contradictoria y a la vez cómica, ¿no? Él decía, caballeros, solo las palabras cuentan, el resto es charlatanería. Extraordinario. Y yo creo que lo que pasa es que ese oxímoron es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Porque la charlatanería no cuenta para nada. Claro. Pero las palabras sí. Claro, sí, pero la charlatanería es clásica porque es una superabundancia de palabras. Claro. Pero, claro, Es un exceso. es un exceso. Ahora, nuestro productor José Luis Orsi seleccionó algo que para usted fue muy importante, la vamos a compartir. Es imagen y es sonido, entonces se va a ver también y se va a escuchar. It's no good. I've got to go back, Amy. Why? This is crazy. I haven't even got any guns. Then let's go on. Hurry. No. That's what I've been thinking. They're making me run. I've never run from anybody before. I don't understand any of this. Well, I haven't got time to tell you. Then don't go back, Will. I've got to. That's the whole thing. Bien, veíamos ahí, o estamos viendo a Gary Cooper, Grace Kelly a la hora señalada. ¿Por qué fue importante para usted ¿Esta película? Sí. Bueno, aparte por el contenido, que cuando yo la vi por primera vez tenía 5 años, casi 6, así que el contenido, sí, me di cuenta del coraje de Gary Cooper, pero esta escena, por ejemplo, la que él dice, tengo que volver, no puedo huir, hay un compromiso necesario que volvamos, y de la resistencia de esa mujer tan bella que era Grace Kelly, no obstante, regresan. Entonces, pero para mí fue muy importante esta película, porque la fui a ver con mi padre, y fue la primera vez que yo pude leer de corrido los subtítulos de la película y entendí de qué se trataba. Bien. Entonces, mi primera experiencia de lectura comprensiva cabal fue Esta película. la banda de La Hora Señalada, un peliculón. Claro, Después la debo haber visto como 5 veces. Y después volvió a su casa, imagino, contentísimo. Pero sí, a tal punto que, bueno, cuando salimos, era el Palacio del Cine, me acuerdo, en la calle de Rivadavia, entre Massa y Boedo. Ahí fue donde mi madre estaba enferma y papá me llevó a ver al cine, fui solo con él.
Y después al salir había en la esquina un almacén de ramos generales todavía, y ahí se vendían libros. Entonces yo vi un libro y le dije, papá, comprame ese libro que lo voy a leer entero. Y me lo compró, y así fue, lo leí. Y ahí empezó. Y ahí empezó todo, sí, tal cual. Así que fue mi primera experiencia de lectura, tiene que ver Fue con esa. el cine, sí. Y después leyó unos cuantos libros más. Sí, he leído y sigo leyendo, sí. Y el hábito de lectura para usted es Mire, el hábito principal. Y ¿o no? sí, claro, sí, es si tengo un hobby, digamos, es ese, ¿no? Sí. Lee todo el día. No Le- todo el día, pero Bueno, no todo el día, pero sí puede ser a cualquier hora del día, ¿no? Sí, por supuesto, eso para mí es colosal esa posibilidad. Y después, claro, hay grados de lectura. A ver. Sí, bueno, un grado, no voy a decir, no cero, porque eso es... Un grado 1 sería, no sé, leer la publicidad por la calle. Un grado 2 sería leer... Yo he hecho cosas administrativas en mi vida a largo tiempo. Bueno, leer un expediente administrativo puede llegar a ser el grado 2, pero no se necesita mucho más. Y después ya empieza, bueno, el grado 3, y se llegaría al grado máximo de la lectura, que para mí es la que uno tiene que hacer cuando se topa. Yo tengo una obra para eso, que es la historia de Genji, un libro escrito por una japonesa, Murasaki, la dama de Murasaki, en el año 1001. Bueno, la historia de Genji es, no sé, resumirla es imposible, pero lo que podría decir que es el grado máximo. ¿Pero por qué? Porque tiene una riqueza y una belleza y una posibilidad podríamos decir, de mantener despierta la mente para recordar los personajes y cuáles son sus relaciones, las que han llevado al momento ese en que uno está leyendo, que convierte la lectura en un esfuerzo, pero a la vez en una gran delicia, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que puede recordar a esos personajes. Y además porque la dama Murasaki, que es la protagonista, en realidad es una inmensa autobiografía, ella todo lo que ocurre lo vincula con la poesía, que básicamente la corte japonesa de aquella época era la poesía china, más que la japonesa. Entonces, ese deslizarse de la prosa hacia la poesía, las citas, es una cosa mágica, absolutamente mágica. Así que la historia de Genji. Eso, el grado máximo. Ahora, veo que estos mensajes, usted dirá, esto deben ser todos inventados. No. Yo no estoy seguro, pero me dicen que no, y si están inventados, están bien inventados. Sí. Están bien inventados, y hablaba mucho, es como como estamos en una zona de muy poco confort, por decirlo así, respecto de los últimos liderazgos. Es como que no nos completaran ni Cristina Kirchner, ni Macri, ni Alberto Fernández, ni Milei. Es como que no lograran captar lo que son las potencialidades argentinas y lo que nosotros queremos, que en realidad son como gobiernos de minorías exaltadas, muy dinámicas, sí, claro, a la hora de movilizarse y de inclinar la votación para un lado o para el otro, pero que no logran, que se quedan en ese encapsulamiento propio de las minorías. Es como que gobernar ahora, para mí, me parece que mucha gente siente esto, una extrema derecha, pero que no ve todo el país, que ve una parte, como así con Cristina, una izquierda woke que veía solo una partecita y que creía que eso era todo. ¿No le pasa a usted? Y sí, pero de todos los que usted citó, fíjese, yo voy a ir contra la corriente. ¿Cómo no? Bienvenido. No creo que eso haya pasado en los 4 años de Macri. Ajá. No lo creo. A ver. Yo creo que Macri, él, ¿no? Fue una persona muy tolerante y
es muy respetuoso del papel constitucional que tenía. Quizá alguno de sus personas más cercanas, que podía ser el jefe de gabinete, bueno, iban en el sentido que usted dice, ¿no? De crearse la minoría iluminada. Pero no él, no él. Yo, después de mucha agua que ha corrido bajo el puente, reivindico a la figura de Macri. Me parece una persona equilibrada y esa moderación que tanto se le critica hoy, creo que era lo que el país necesitaba y necesita. Necesita. No con eso quiero decir que me entusiasmaría una futura candidatura de Macri a la presidencia. Quizás sí. Por ejemplo, pienso que ese candidato que apareció lamentablemente de forma efímera, que es Hernán Lacunza, ese sería un excelente candidato al que yo votaría con gusto. Claro, la moderación, elogio a la moderación. La moderación y el republicanismo, claro. Que es decir, bueno, hoy soy yo, mañana puede ser otro. Entonces, soy un tipo muy republicano, creo en la República y creo en la Constitución a rajatabla. Rescatando siempre a Fernando Enrique Cardoso, que está atravesando problemas de salud fuertes. Claro, él era un moderado, venía de una izquierda, digamos, pero siempre intelectual, siempre respetuosa. Sí. Era moderado y lo que lo salvaba, me parece que aparte de su enorme ilustración, era que había comprendido cosas difíciles para un intelectual, que es el tema de la conversación, el tema de hablar sencillo, podía hablar y lo entendían. No es fácil para un intelectual que se dedica a la política. Y el enorme sentido del humor, ¿no? Así es. El humor salva, ¿no? Sí, era un hombre con gran sentido del humor. Yo tuve oportunidad de escucharlo aquí, cuando iba al Club Socialista. Ajá. Y realmente era una persona luminosa. Claro. Sí, extraordinario. Además físicamente alto. Sí, era un hombre agradable, tan educado. Aparte, como suelen ser las grandes figuras brasileñas, ¿no? Que son muy pro argentino. Él sí, bueno, claro. Muy argentino. Como había sido Sarney también. Claro. Y bueno, y el Mercosur es una de las mejores creaciones colectivas que hemos hecho en Sudamérica, ¿no? Y espero que eso se consolide y crezca. Claro, se puede mejorar siempre. Claro, sí. Pero llegar nosotros a algo parecido a la Unión Europea con los países hermanos. Le voy a tener que preguntar, pero ¿qué le pareció esta incursión de Milei a San Pablo? Porque hay formas y formas de apoyar a un candidato de otro lugar, ¿no? Mire, los insultos. No, bueno, eso, ¿cómo lo puedo decir? Los insultos ya en el agón político son absolutamente inaceptables. Por lo general ha ocurrido que a veces los líderes se deslizaron hacia el insulto, pero después pidieron excusas, ¿no? Fruto de una exaltación pasajera. Pero convertirlos en una virtud o convertirlos en un rasgo de carácter contra el que no se puede hacer nada, no, el primero que tiene que hacer algo contra ese rasgo de carácter es el que lo tiene, ¿no? Bueno, no puede ser que por ejemplo, no tenga que reivindicar algunos epítetos que recibe. Dice, bueno, sí, está bien, yo soy eso y estoy muy conforme con eso. Claro. Entonces, eso es inaceptable, así que el insulto en la política. Y después, bueno, el hecho de interferir de esa manera en la política interior de otro país, puede uno criticar, un ciudadano común y corriente como soy yo, o usted, podemos criticar a un gobierno extranjero, desde ya que podemos hacerlo, pero quien es ocupa la primera magistratura de un país, no puede hacer eso. Es la diplomacia básica, desde el siglo XVIII. La diplomacia lo excluye. Sí, ahora estamos reivindicando las formas que... Pero bueno... Sí, además está el tema de la oportunidad, ¿no? Yo pienso que con Brasil, por ejemplo, es como que nosotros no tenemos una dimensión de lo que es el país que tenemos al lado.
Es como Canadá con Estados Unidos, digamos. Es un país muy importante para nosotros. Pero yo siempre pensé que acá deberían enseñarse el portugués tanto como el inglés, ¿no? Totalmente. ¿O no? Totalmente. Escúcheme, yo recuerdo cuando iba al Brasil, que se empezó a ir con mucha frecuencia en la época de Alfonsín. Se iba a veranear con los hijos y bueno, y estar ahí y no saber el portugués. Y yo hacía esfuerzos por aprender el alemán. Qué difícil eso. Claro. Y entonces, como estaba estudiando alemán, me llevé un libro de gramática alemana al Brasil para leer y estudiar. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo estoy tan preocupado por conocer el alemán y no soy incapaz de hablar con esta gente que es vecina mía? Entonces me compré un libro de gramática portuguesa y empecé a estudiar la gramática portuguesa, que eso no sirve para mucho, para hablar no sirve, entonces tendría que haber ido al Centro de Estudos Brasileiros y ahí, cosa que hizo mi hijo después. ¿Ah, sí? Sí, y mi hijo sabe hablar bien el portugués, pero bueno, me encantaría a mí poder hacerlo. Puedo leerlo, pero por ejemplo entenderlo cuando se habla me cuesta. Es que es difícil porque hay distintos acentos, claro, ¿no? Los nordestinos, por ejemplo, son imposibles. Sí. Yo viví ahí, me cuesta mucho, pero además es que son historias muy integradas. Por supuesto, hay un extraordinario libro que es muy interesante que escribieron un historiador argentino, Fernando Devoto, y un historiador Boris Fausto. Es muy bueno ese libro. ¿Qué libro? Es librazo. Porque el brasileño escribe la historia argentina, claro, y Fernando escribe la historia brasileña. Es extraordinario. De ese libro me encantó porque Boris Fausto dice algo, claro. Es que ellos descienden de los portugueses y los portugueses siempre tuvieron que hacer un culto de la tolerancia y el pragmatismo porque estaban al lado de todos los reyes de España. Si no se portaban bien y trataban de ser negociadores, los otros los tiraban al océano. Y nosotros, en cambio, no somos así. No. Somos totalmente somos distintos, claro, pero al mismo tiempo complementarios. Total. Y no lo podemos entender a eso. No. Hasta en los fenómenos de música, por ejemplo, el tango y el samba tienen una relación muy estrecha, desde sus orígenes hasta los vocablos que utilizan, ¿no? Sí, fíjese, acá tuvimos un historiador lamentablemente fallecido que se llamaba Rodolfo Valeri, y era profesor de la Universidad de La Plata, y él trabajó toda su vida en una teoría para demostrar la existencia de una civilización atlántica, una cultura atlántica en toda la costa este de las Américas. Y él encontraba esa relación entre la música brasileña y argentina y rioplatense, porque bueno, no sí, la claro, música, claro, sí. rioplatense de toda la costa del Brasil con la samba, y la encontraba también con el jazz en Estados Unidos. Y era muy interesante porque tenía razón, lo demostraba, ¿no? Que ahí había una gran conexión. Más mensajes en nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92. Sandra hace referencia al primer video que vimos de Milei y dice: ¿a qué se refiere el presidente cuando habla de enfermedades del mal? También Oscar dice: ay, Cefe, pregúntale al invitado cómo se recupera la confianza cuando desde arriba siempre nos dan el mal ejemplo. También en el 11 55 77 11 92, Marce nos escribe, nos dice: qué buen programa, qué buena entrevista. Y qué invitado, qué nivel. Pregúntale qué idea o qué ideas cambiaron por completo el rumbo del país. Siguen dejando mensajes en nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu não quero que o filho do rico não vá para a universidade, que o filho da classe média não vá para a universidade. Eu não quero, ele tem que ir para a universidade. Agora, o que eu quero é que a filha da empregada doméstica, a patroa, tem a mesma chance de disputar uma vaga que a filha dela. Sou o presidente que mais fiz universidade na história do país. Fui o presidente que mais fiz institutos federais na história do país. E eu fui o cara que mais fiz extensões universitárias na história desse país, para evitar que o menino do interior tivesse que ir para a capital. Por quê? Porque como eu não tive universidade, eu quero que as pessoas iguais a mim tenham. Sabe a falta que fez? Então eu quero que as pessoas estudem.
Por que é que nós criamos o ProUni? Por que é que nós criamos a cota? Para colocar os pobres da periferia que estudam em escola pública na universidade. Para colocar o povo negro na universidade. Sabe, porque se você não fizer isso, o país vai ser sempre igual. Esse é o papel do Estado, é garantir que ela tenha oportunidade y que vença o melhor. Escuchábamos al presidente Lula, decía: quiero que la hija de la empleada doméstica tenga las mismas oportunidades que el hijo del patrón a la hora de conseguir un trabajo. El rol del Estado es que todos tengan las mismas posibilidades de competir y que luego gane el mejor. ¿Y qué dice Burucúa sobre esto? Suscribo totalmente. Además, bueno, está en la tradición, en la mejor de la tradición cultural y educativa argentina. Totalmente. ¿No? Nosotros... Porque la educación popular de Sarmiento no era muy distinta a este programa que tiene el presidente Lula. Por eso que lo suscribo. Y además, digo, las veces que he ido a Brasil últimamente, diría que hay un momento entre el año 2005 y el 2012-14, digamos, en que uno vio un gran cambio. Por ejemplo, cuando iba a Brasil y viajaba dentro de Brasil, lo había hecho antes varias veces, me di cuenta de que había una clase media baja que había logrado integrarse y que viajaba en avión. Claro. Bueno, eso es una cosa. Pero eso es muy importante para nosotros, porque el primer destino de los brasileños que recién viajan en avión no es Europa, es Buenos Aires. Es Buenos Aires, claro. Y eso es muy importante porque son muchos millones. Estaba viendo 213 millones de habitantes tiene. Claro. Imagínense que los primeros que viajan vienen acá, nosotros deberíamos estar contentos con todo eso, ¿no? Y sí, además es increíble la dificultad que hay, tanto en Brasil para conseguir libros argentinos, como en la Argentina para conseguir libros brasileños. Hay que viajar al país para poder comprar. Miren, en Brasil tienen una editorial extraordinaria que se llama Compañía das Letras. Bueno, y para conseguir esos libros no aparecen en ninguna librería argentina. Hay que ir a Brasil y comprar. Bueno, y creo que la contraria también es verdad. Es verdad. Es muy difícil la gran producción universitaria de libros que hay argentinos es casi inaccesible también en Brasil. Lo que usted dice es cierto y no se entiende bien cómo eso sucede, porque Compañía de las Letras creo que es de Salles, del gran Walter Salles, el gran director de cine y demás, y filántropo cultural de la familia de los banqueros, ¿no? Y qué raro que a nivel diplomático, a nivel Estado, pero a nivel de privados, sí. Es como que estuviéramos enyesados, ¿no? Porque eso es muy fácil de hacer. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que la demanda es poca, es un error, porque eso habría que favorecerla, estimularla en las escuelas, ¿no? El acceso a la... Pero ahí, por ejemplo, los grandes clásicos de la historiografía inglesa actual han sido publicados en portugués. Uh-huh. Bueno, yo digo, es imposible, aunque uno no sepa hablarlo, leer en portugués para un estudiante universitario es como leer casi el castellano. Sí. No hay ningún impedimento. Si usted me dice el inglés, hay que saberlo. El francés también es complejo. Pero el portugués para nosotros, con poco esfuerzo y recursos, lo podemos leer. Y ahí hay bibliografía extraordinaria publicada por Compañía de las Letras, entre otras editoriales. Ahora, usted mencionaba entonces una de las grandes ideas, enlazando con una de las preguntas, de las ideas fuerza de la Argentina, es la de Sarmiento, ¿no? Sí, educar al soberano. Y la gran actividad de Sarmiento, práctica en eso, ¿no? Claro, esa. Todavía nosotros vivimos del impulso sarmientino. Es así, ¿no? Claro. No demos más vueltas, ¿no? Es así. Pero, entre otras cosas, el gobierno militar desmanteló también esa... al hacer la transferencia de las escuelas a las jurisdicciones provinciales y abolir la ley Laínez, que la ley Laínez creo que es del año 1905, si no me equivoco,
¿Qué establecía? Bueno, él, digamos, subsanaba un hueco que había dejado el artículo 5 de la Constitución respecto de la educación, que asignaba a los territorios nacionales y a la capital federal, en ese momento, podemos decir, la organización de un sistema educativo nacional que solamente competía a la capital y a los territorios nacionales. Y le dio a las provincias, ¿sí?, el monopolio, digamos así, de la organización de la educación básica, no de la educación secundaria, por eso se crean los colegios nacionales en todas las provincias, pero sí de la educación básica. En tiempos ya de Joaquín B. González y de Laínez, a principios del siglo XX se vio que era necesario acudir al auxilio, digamos, de las administraciones provinciales para hacerse cargo de la educación, y se crearon las escuelas primarias nacionales. Claro. Y que pasaron a depender del Consejo Nacional de Educación, que ya existía, era una creación sarmientina. Pero eso fue fundamental porque esas escuelas de jurisdicción nacional en las provincias fueron como un faro, ¿no? Claro. de actualización permanente de los métodos de educación, de la experiencia de la educación, y en el 77 fue derogada esa ley para dar lugar a una transferencia que era una transferencia teórica, nominal, sin transferencia de recursos, y entonces realmente el Ministerio de Educación empezó a convertirse en un organismo burocrático, porque primero se despojó de la educación primaria, luego se despojó de la educación universitaria e inclusive de las escuelas especiales. Bueno, y ahora es una secretaría. Claro, apenas. Bueno, es una secretaría que, digamos, yo debo decir que de esta administración, realmente el doctor Torrendel hace honor al puesto que ocupa. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque es un hombre muy preparado y que esa preparación que tiene la vuelca en su papel, yo podría decir, no sé, de organización burocrática y de organización también eidética. Claro. ¿No? Él tiene una idea muy clara de qué significa una educación nacional. Entonces, y la eso aplica, está bien, claro. Y la aplica con honestidad. Entonces, bueno, yo creo que eso también hay que subrayarlo, ¿no? Muy bien. Otra idea fuerza, la salud también. Buah. ¿O no? Eso ni hablemos. Vamos, recorramos los hospitales de la capital federal y de las capitales de provincia, y bueno, uno se da cuenta de lo que fue la seriedad de la política sanitaria entre 1870 y 1930, eso está claro. Oiga, los brasileños admiran mucho eso, ¿eh? ¿Pero qué le parece? Admiran dos pilares, educación y salud. Que ellos les cuesta, claro, es otra organización, sí, ¿no? Pero fíjese el estado lamentable en que han caído nuestros hospitales en general. Pues, piense que la Argentina hasta los años 60 fue pionera en todo lo que sea políticas sanitarias, lo que eran los hospitales, los profesores que estaban en los hospitales, los adelantos de la medicina argentina, la cirugía. ¿Y ahí cuál fue el principal problema para usted? ¿O cuál es el principal problema? Que no se haya creado una carrera sanitaria nacional. ¿Y eso? ¿Cómo sería? Sería que haya hospitales nacionales, concursos para los hospitales nacionales con excelentes salarios, y crear esa carrera sanitaria nacional, con lo que usted tendría excelentes profesionales, largo tiempo, a cargo de salas, y trabajando en las salas de los hospitales. Y usted tendría, si los asocia con las cátedras de las facultades de medicina que tenemos en todo el país, bueno, usted ahí, que era el sistema de los años 50-60, ¿no? Eso es de una robustez, claro, prácticamente que le garantiza el éxito, ¿no? Es decir, que el médico del hospital puede ser full time. Claro. No puede ser que usted va al hospital a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, y no hay un solo médico, no solamente la guardia. Claro.
¿Cómo? Pero tiene que estar todo el equipo médico full time hasta las 5 de la tarde. Después, si quieren, vayan y atiendan su consultorio. Pero no puede ser el consultorio, ¿cómo le puedo decir? El objetivo principal de la carrera médica. Es el hospital, estar en el hospital. Porque además los propios médicos se lo dicen. La actualización médica nace de la frecuentación de los profesionales al hospital. Eso fue así hasta, bueno, las obras sociales y los sistemas sobre prepagos, digamos que terminaron con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que hay que volver a eso que fue la carrera médica en la época de oro, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso es lo que hay que hacer, una carrera sanitaria nacional. Bien. Acá Burucúa demuestra que los intelectuales también son gente práctica, ¿no? Total, absolutamente. Para algo tiene que servir leer tanto, ¿o no? Tal cual. Pero eso yo no lo debo a lucuraciones personales, lo debo a mi padre. Porque su papá era médico. Mi papá era médico y además era un médico que vivía en el hospital. Yo me acuerdo que mi madre le llevaba en una canasta, le llevaba la comida al hospital. Claro. Y él prácticamente vivía en el hospital. Y era un hombre que se desveló toda su vida por el hospital. Y así eran todos, ¿eh? Mi padre no era una excepción. Claro. No era una excepción. Y son los grandes nombres de la medicina hasta los años 80, 90, ¿no? Claro, tiene lógica. ¿Dónde van a estar si no en el hospital, no? Sí, exacto. Pero además ahí estaban los grandes maestros, los grandes cirujanos, pues, los grandes clínicos, los grandes especialistas. Y si usted ve todo lo que le debe la medicina mundial a la medicina argentina, es muchísimo. No solo por sus 3 premios Nobel, que fue fundamental el aporte que ellos hicieron a la medicina mundial, sino por los médicos prácticos. Usted piense el caso de Agote, que fue la primera transfusión de la sangre que se hizo en el año 1914 en Buenos Aires. Bueno. Una entrevista que tenemos que hacer es con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Que es el doctor Hernán Quirós? Fernán Quirós. Fernán Quirós, bueno. Eso es bueno. Eso sí. Eso es muy bueno. Se demostró el pingo corriendo la carrera ahí en la época de la peste, ¿no? Claro. Bueno, sí. Entonces, es un hombre excepcional. Bueno, me alegro de que siga siendo el ministro. Sí, yo pensé que iba a ser jefe de gobierno. Bueno, podría haberlo sido también, pero bueno. También. Lo vamos a entrevistar porque además tenemos que hablar de muchas cosas, porque es cierto, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, toda la infraestructura hospitalaria está. Los hospitales son magníficos. Funciona. Habrá que ver cómo hacer para que funcionen mejor. Claro, por supuesto. Pero esta idea de los médicos en el hospital es muy sensata. Claro. Usted mire lo que es el Hospital Fernández, que es un hospital modelo en ese sentido, ¿no? Es verdad. O el Hospital Nacional de Pediatría, ¿no? Sí, tenemos que hablar de eso. Bueno, de hecho, la ciudad esta también es un faro en el país, digamos. Viene y mucha en gente. Sudamérica. En Sudamérica. Viene mucha gente. Claro, sí. Por la salud pero uno siempre también el tema de los turnos y todo eso, a ver qué se ha hecho para mejorar o no. Eso sí, es un problema burocrático, pero es un problema universal. Eso, es un problema universal. Sí, por el aumento de la población y bueno, sí. ¿Y su familia cómo está compuesta, Burucúa? Mi mujer, ajá, sí, que es médica. ¿Sí? Por eso conozco también. Lo conozco por mi padre y los conozco por ella. Y después tengo 2 hijos. Una hija que vive en Canadá, que es profesora en la Universidad de London, Ontario, de historia del cine. Ajá. Sí, que es muy brillante allí. Y está casada además con un director de cine, o sea que tiene 2 hijas, mis nietas. Y después acá tengo un hijo que es bibliotecario y locutor, además. ¿Ah, sí? Sí, locutor nacional, sí. Como Priscila. Mira. Son colegas. Qué bien, qué bien. Y bueno, y trabaja de las 2 cosas. Y él tiene 3 hijos. O sea, tiene 5 nietos. 5 nietos, exactamente. Sí. Y le dice que hay que leer y demás y no le hacen caso, ¿o sí? Mire, sí, mis nietas me hacen caso. Mis nietas. ¿Y los varones? Un poco menos. Cuesta. Pero, por ejemplo, para los varones le dicen, inclusive, vos, abuela, a mi mujer, ¿no?
sos un ícono, sos una leyenda, sos un mito. Y el abuelo, bueno, el abuelo, viste cómo es él, está muy sobrevalorado. Ah, bueno. O sea que lo bajan a la tierra. Porque ignora supinamente el fútbol, no sabe nada de fútbol. Ah, no, pero eso está mal, Burukúa. Sí, El pero- fútbol es importante. Sí, claro que es importante. Con este último campeonato me puse al día. Ah, me muy puse bien. al día. Así que, pero no, igual no llego ni a los talones de la sabiduría de mis nietos en ese campo. No, es muy importante el fútbol acá en la conversación argentina. Vamos a ver para ir terminando, José Emilio, y le agradezco muchísimo que haya venido a hablar con nosotros, unas imágenes. No, No, ya estamos. ya estamos, Sí, nos tenemos sí, que sí. ir. Excel. Lo de Más Gastón. abajo el mensaje, que sí. cuente lo de Gastón. Sí, cuento. ¿Qué es? ¿Por qué me llaman Gastón? Claro. Ajá. Porque cuando mi padre y mi madre me querían poner Gastón, y yo ya era Gastón, No. no se sabía si iba a ser varón o mujer. Ok. Si ya va a ser varón, sería Gastón, mujer Leticia. Ya se sabía eso. Bueno, cuando nací, me quisieron poner Gastón y en el registro civil a mi padre no lo dejaron. ¿Por qué? Porque dijeron que era un nombre extranjero. ¿sí? Joder. Pero no eres un nombre extranjero, pero en esa época se lo consideraba. Entonces, mi padre no tenía otro nombre, Impector, y estaba mi abuelo y le dije, bueno, ponele el mismo nombre tuyo, será José Emilio, 2. Y por eso me puso José Emilio, pero desde que llegué a mi casa me dijeron siempre Gastón. Y ahora le dicen Gastón. Y sí, la familia me dice, y los amigos sí, me dicen Gastón, sí. Por ejemplo, Luis Alberto Romero. Gastón. Gastón también. Gastón. ¿Y usted cómo le dice a Romero? Luis. No, Lar. me dijo. Bueno, Larra, sí, para escribir, querido Larry, le mando una carta, pero no, pero si lo veo le digo Luis. Sí, Sí, es macanudo, Luis. sí, por supuesto. Siempre tiene es un- muchas historias. Un gran colega. sí, Gran un colega. Bueno, José Emilio Burukúa, la verdad, recomendamos leerlo, pero... Bueno, muchas gracias. Y hay muchos reportajes también que le han hecho excelentes. Uno es el de Jorge Fontevecchia, eso fue hace 2 o 3 años, Sí. cuando usted sacó su último Sí, libro. Ahora sí. estará trabajando en otros, imagino. Aunque ese libro No. después de ese no sé qué se puede escribir, ¿no? No, se puede escribir mucho, pero yo quedé muy cansado, todavía Claro. no me repuse, porque fue realmente un esfuerzo. Porque eso le llevó un tiempo importante. Sí, y ahora, bueno, le he encontrado fallas, me las han encontrado los colegas y tendría que trabajar en una segunda edición más completa, más... ¿Y tienen razón los colegas? Sí. Sí. Me he olvidado de personas que no puedo creer. O sea que faltan. Claro, falta. Bueno, pero sí. es que es una historia de un concepto. Bueno, también, claro, ¿no? es una historia de un concepto, pero por ejemplo hay un personaje que yo tendría que haber estudiado y citado, que es Gian Battista Vico, y no, Y nada. no aparece ni una vez su nombre. ¿no? Bueno, sí, claro. La estatua de Vico es muy importante. Pero ya está, ya lo escribí Ah. para la futura edición, ya está escrito, pero hay otros que no, que todavía. Campo di Fiore está ahí. Él está ahí con una estatua ahí. Magnífico. 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 Muy bien. José Emilio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted La por verdad que la la invitación. pasamos muy bien. No sé, usted supongo que sí también. También, sí. Preci- Muy cómodo. Pude contestar todo eso. Yo creo que con sobresaliente. ¿Qué le ponen? Un 10. Un 10 de 10. Sí, claro, 10 de Muchas 10. gracias. Muy bien, gracias Priscila, José Luis Orsi, Pato Orsi. Muchas gracias a ambos por la producción y nosotros el próximo miércoles. Así es, el Con próximo. sol esperemos. Esperemos. Por ahora sí, dice el pronóstico extendido que sí, que tenemos sol. ¿Ves? el Uno lo miércoles que tiene viene. lo valora cuando le falta. Viste, ¿no? tal cual. Bueno, estoy muy filosófico. Yo creo que me contagió Burukúa. Por eso Claude Bernard, que fue, no sé, un gran fisiólogo y médico, decía que la salud Ajá. es el silencio de los órganos. Claro, claro, qué totalmente. bueno. Cuando los órganos empiezan a hablar. Ahí ya. Ahí esta es la enfermedad. El Tal cual. silencio de los órganos. Muchas gracias.